Arratsalde honetako bigarren zati honetan, bigarren sasoi honetan jarrituko dugu, beraz, orain daukagu Raquel Esparza, beraz, artearen historia bera ere lizentziaturik, beraz, lehenengo promozioan, beraz, hau ezagutzen gaitu, bai? Ez aspalditik, beraz oso gaztea da, baina lehenengo promozioa. Beraz, artearen historia ez da gauza historikoa, beraz, nahiko lizentziatura gazte daukagu, eta bera ere gazte, bai? Beraz, momentu honetan, Alondiga, eta berak azalduko du, ella misma va a explicar cuál ha sido su trayectoria hasta el momento actual, en el que, Alondiga Bilbao edo, momentu honetan Alondiga Bilbao azkuna zentrua lan egiten dauela, beraz, kultura programaziorako koordinatzaile daukagu, beraz. Ella, como digo, trabaja ahora mismo y desde hace un tiempo ya nos va a explicar como coordinadora de la programación cultural del Centro Alondiga Bilbao Azkuna, no sé en qué orden lo tengo que decir porque todavía no lo hemos interiorizado. De manera que, por favor, Raquel. Arratsaldeon guztioi, y bueno, en primer lugar agradecer a la universidad la invitación a formar parte de los ponentes de estas jornadas. Creo que es muy buena idea que tengáis opción de conocer a diferentes profesionales en perfiles diversos. Agradecer a Javi Muñoz, compañero y amigo durante la carrera. Y bueno, me hace mucha ilusión comprobar que compañeras de profesión como Anne y Javier Muñoz. Javier Muñoz. Me hace mucha ilusión comprobar que Anne y Ana, compañeras de profesión, también han estado en la misma universidad. Así que he pensado dividir esta breve sesión en tres partes, articularla por una parte, en un recorrido por los lugares por los que he pasado en estos 15 años, qué hago ahora y dónde estoy trabajando, una presentación de este centro y de lo que hacemos concretamente en el área de programación. Y terminaremos con el trabajo de una artista, Andrea Fraser, que produjo la productora de Arte con Sony con cámaras ocultas en el Guggenheim Bilbao. Pues, como decíamos, fui la primera promoción de Historia del Arte en la facultad, así que me toca ser la veterana de esta tarde. Me he enterado comiendo y, bueno, pues me hace gracia también. Tengo un protagonismo especial por la edad, por los años. Recuerdo que cuando estaba en la cola con la matrícula para matricularme finalmente de Historia del Arte, llevaba la casilla de euskera marcada y llegué a la ventanilla y me dijeron, no, perdona, pero euskera no hay. Vale. Eliminamos la casilla y la docencia pues lo solventó de la manera que pudo y con los medios que se podía en aquel momento. Así que la carrera prácticamente la tuvimos que hacer en castellano, salvo algunas asignaturas. En aquel momento tampoco teníamos un departamento de prácticas, como creo que tenéis hoy en día, y era difícil conseguir prácticas en diferentes instituciones o en diferentes colectivos que estuvieran trabajando. Con las becas, claro, nos ocurría un poco lo mismo, el conseguir becas o movilidad para alguna universidad europea también era complicado porque estábamos en las mismas listas que los de historia, entonces eran las mismas plazas para todos. Yo tuve la suerte finalmente de poder terminar mi licenciatura en Cagliari, en Cerdeña, y fue una experiencia realmente buena. Cuando me licencié, lo más claro que tenía era que quería dedicarme al arte contemporáneo y a las prácticas artísticas o hacer proyectos relacionados con el arte. Trabajar con el arte y trabajar con los artistas. Lo que no sabía era cómo, claro. Era un mar de dudas y entonces decidí seguir formándome. Para mí, en aquel momento, lo más fácil fue empezar, o por inercia un poco, decidí empezar con el doctorado, mientras trabajaba en una de las bibliotecas de la universidad y de esa manera, pues bueno, me costeaba algo y en algún otro sitio también. Posteriormente, realicé un máster en la Universidad de Deusto.
El máster era relacionado con la gestión cultural, concretamente. Este curso era básicamente aprender a hacer un proyecto desde todas sus facetas, desde las facetas que en el año que yo lo estudié se reconocían como tal, que eran la programación, la producción, el marketing, la comunicación y la financiación. Aprendimos a cómo armar el proyecto para diferentes agentes culturales y luego poderlo ofrecerlo bien de freelance o hacerlo desde una institución. Fue una experiencia formativa práctica que, aunque no sea tan rica como la realidad en ninguno de los casos, sí que ayuda a pensar de un modo más eficaz lo que es el trabajo, ¿no?, de un gestor. Porque, más que nada, a través de estos cursos también empiezas a tener relaciones con otras personas, ¿no?, que todavía algunos son profesionales, otros no, pero sí que empiezas a crear vínculos y redes. Y creo que eso es muy interesante, ¿no?, en el caso de cuando estás profesionalizándote. Respecto a mi trayectoria profesional, he pasado por diferentes centros culturales y, por supuesto, me han influido mucho. El trabajo en la gestión cultural se basa en diferentes aspectos, acompañados de mucho interés por la cultura. Te tiene que gustar y tienes que estar implicada y afectada en ello. Hay que ponerle muchas ganas a esto, porque aparte de lo que es... porque aparte de tener una buena base cultural y una formación, para dedicarse a este trabajo hay que estar en relación y hay que estar implicada, pues, con el tejido, con el contexto, con lo que se está haciendo, ¿no?, como comentaban Ana y Anne también. Es muy importante también ser consciente de todo esto y, si no fuera así, también seríamos, los gestores culturales seríamos gestores empresariales a secas, o sea que efectivamente es importante también. Nuestro trabajo va más allá de mantener un presupuesto en cintura o captar fondos para llevar a cabo una programación cultural. Sin un conocimiento profundo del campo o del ámbito, es complicado llevar a cabo una programación. Yo he aprendido mucho con la práctica, pero sigo aprendiendo día a día. Me falta mucho por aprender. Mi experiencia ha ido evolucionando en estos años, tal vez no tanto en el fondo, pero sí en diferentes metodologías. He realizado trabajos de mediación, de investigación, de catalogación, de coordinación, bueno, pues en diferentes centros también, de curaduría, en centros como el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Estuve también en Hangar, el Centro de Producción e Investigación de Artes Visuales. Estuve también en la Galería Metrónom, en Cultural Álava y en CREA, el fallido proyecto cultural que estaba previsto hacer en Vitoria. Me detendré en Cultural Álava ya que estuve 4 años trabajando allí. Hacia finales de 2003, aquí en Vitoria, surge un consorcio por medio del Ayuntamiento, la Diputación de Álava y Caja Vital Kutxa, entonces. Este proyecto tenía un objetivo principal, que era la coordinación de la programación de estas 3 instituciones, que no se solaparan, que no programaran más o menos lo mismo. Entonces pensaron para ello el crear un equipo de profesionales que pudiera hacer este trabajo y darle una forma física en la ciudad. Se creó un punto de información cultural que estaba en el centro y abrieron una oficina con una persona de un perfil de gestor cultural, que en este caso era yo, y otra persona con un perfil más administrativo para todo el tema de contratos, contabilidad, etcétera, que también hacía otras labores, más el director. Mi trabajo era encargarme de los contenidos de una página web, que venía a ser una agenda cultural con diferentes noticias que destacábamos y que escribíamos de lo que estaba ocurriendo. La coordinación de una revista mensual, que era una agenda y luego diferentes artículos sobre lo que pasaba ese mes en la ciudad. Programación, que estaba muy relacionada con las artes escénicas, principalmente, y sobre la animación a la música en todas las cuadrillas de Álava, en toda la provincia, que yo ahí descubrí hasta lo de las cuadrillas, que desconocía, porque como soy de Bilbao, pues aprendí mucho.
Y bueno, básicamente eso, más la atención a todos los usuarios que querían información sobre los proyectos culturales que se estaban haciendo en la ciudad, ¿no? Posteriormente, una decisión política, Cultural Álava se acaba y se cierra. Fue una decisión que vino, pues prácticamente nos avisaron y se cerró al cabo de 15 días. El rigor, me imagino, que lo que lleva un contrato. Se cerró la web, se cerró la oficina, se acabó la revista y con ello todo el circuito de personas que trabajábamos alrededor de todo esto también, ¿no? Se continuó patrocinando algunos festivales porque había contratos hechos pues, con el Azkena Rock Festival, que ya estaba en aquel momento, con el Festival de Jazz y el Festival de Cine, recuerdo también, ¿verdad? Sí. Posteriormente empecé a trabajar en CREA Expresión Contemporánea. CREA era un proyecto promovido por Caja Vital Kutxa para realizar en el Convento de Betoño un centro de creación contemporánea, que suena excelente para Vitoria y, bueno, ya... y de hecho se hizo, creo que ese edificio está hecho y tiene incluso locales de ensayo. Bueno, podríamos hablar mucho de este tema, pero... estamos en otra sesión, así que lo dejamos. Trabajé en este equipo. Al principio era un equipo mínimo en el que estábamos Araceli de la Horra, que era la directora en aquel momento, Ollana Blanco, que era responsable de comunicación, y yo. Pusimos en marcha sobre todo el apoyo internacional a la creación contemporánea, que fueron unas becas en las que participaron bastantes artistas emergentes, que no estuvieron nada mal. Y yo realicé conjuntamente con Araceli de la Horra la primera co-curaduría, diría, de Luna Crea, que era algo así como, para que lo entendáis, como La Noche en Blanco. O sea, eran proyectos que sucedían una noche en un día y se acababan ese mismo día. O sea, no era algo que dejara un residuo ni un proceso en el tejido, ni mucho menos. Acabé ese proyecto y me incorporé al equipo de Alhóndiga. El proyecto de Alhóndiga estaba en una etapa preinaugural. No se sabía muy bien el enfoque que iba a tener, pero me pareció que tenía visos de ser un experimento con posibilidades. Así que me lancé. Y hoy, y desde 2008, trabajo como coordinadora de promoción cultural en Alhóndiga Bilbao. Desde 2015 he de decir que es Azkuna Zentrua. Es un centro de arte y cultura, es un centro joven también. Ahora nos va a ganar en juventud tabacalera. Tiene 5 años, se inauguró en 2010. La localización es un antiguo almacén de vinos, seguro que lo conocéis en la ciudad de Bilbao. Es un edificio modernista de Ricardo Bastida. Este edificio se convierte en centro cultural 100% capital municipal, y la restauración y el diseño se encarga al diseñador Philip Stark. Entonces, antes de surgir este centro en esta localización, de hecho, ya había un proyecto de centro cultural que surgió en el 1988. Hubiéramos sido, no sé si pioneros, incluso en el Estado, no lo sé, porque en 88 los centros culturales, bueno. El alcalde de aquel momento, Gorordo, encargó un proyecto para centro cultural al escultor Jorge Oteiza, el llamado el Cubo de la Alhóndiga. Este proyecto no se hizo, pero sí que hay, con alusión a este proyecto, Iskandar Rementería presentó su tesis doctoral hace bien poco sobre este tema, titulada Proyecto no concluido para la Alhóndiga de Bilbao, la estética objetiva de Jorge Oteiza como método de investigación. Muy interesante, que ahí analiza si queréis saber más de este tema concreto. Esta localización también se pensó para el Guggenheim Bilbao. O sea, imaginaros el Pupi en la Plaza Riquíbar. Bueno, no, tampoco se hizo. Para introduciros en la actualidad de Alhóndiga, os voy a poner un breve vídeo que he preparado yo misma, así que es un poco casero.
espigones en sus ramas. Y cuando le echemos al fuego y se haga ceniza, ya no podrá calentar ninguna otra casa al lado del mar. Aún así hundimos el hacha sin piedad por un solo calor. Caiga quien caiga, decimos, y mañana, si no quiere que nos salga el sol. Un judío ortodoxo hace como que no quiere ver. Se hace un lío y se santigua cuando nos ve caer. Llueve, llueve, llueve en Brooklyn hoy. Llueve, llueve, llueve en Brooklyn hoy. ¿Cuánta agua tiene que caer para que se ahogue este amor? Bueno, pues el vídeo, sin más, era más que nada para que os centrarais, los que no conocíais Alhóndiga, en lo que son las tres patas. Ahora no puedo quitar el vídeo. Las tres patas. A ver. Bueno. Ah, vaya. Marca, tú es que recasco. Bueno, para que nos centremos en las... Esto es lo que te pasa con los nervios. Bueno, las tres patas principales de Alhóndiga Bilbao, como hemos podido ver en el vídeo, son la mediateca, la programación cultural y el centro de actividad física. Se pone en marcha por el alcalde Iñaki Azcuna, de ahí el nombre, y la dirección del Centro María Negaña. Nace como un centro polivalente y multidisciplinar, con una intención de regeneración de la vida urbana. Y eso es. Es un centro de 43.000 metros cuadrados. Se financia en un 49% gracias a los alquileres de los espacios, de los cines, de 3 zonas de restauración y, sobre todo, del centro de actividad física. El centro de actividad física es lo que le da un carácter bastante diverso en cuanto a otros centros culturales que hay en Europa, por ejemplo, pero por una parte sí que le da cierta sostenibilidad económica, que no es que esté justificando nada, simplemente lo comento porque sí que se barajó el montar una zona comercial en ese edificio, pues de otras tiendas. Entonces, el carácter del centro, efectivamente, sería otro también, ¿no? Surge en el momento en el que la cultura se convierte en un recurso y los arquitectos estrella construyen grandes museos. Ya existe el Guggenheim Bilbao en la ciudad. Por mi propia experiencia en otros centros sí que veo que tanto la mediateca como el centro de actividad física generan otros públicos y aportan a la programación cultural otro tipo de personas que tal vez no llegarían de otra manera. Esto sí que lo enriquece y enriquece en cierta manera la programación cultural, pero también lo complica, porque hay que tener unos objetivos muy, muy claros para no desdibujar el proyecto. Nos centraremos en la programación cultural desde la etapa preinaugural que hemos hecho y, bueno, qué es lo que hacemos hoy, ¿no? Yo me incorporo 2 años antes de que se inaugure el centro. Trabajábamos en unas oficinas muy cerca del edificio, el edificio estaba en obras y empezamos a programar en la ciudad. En ese momento lo que se buscaba era el feedback con la ciudadanía general, ¿no? Inaugurando actividades muy vinculadas a su vocación como servicio público. Una oferta inicial para sintonizar sobre todo con un target de público muy, muy amplio. De aquí sí que surgen festivales que todavía están ahora mismo, como es Gutun Zuria, el Festival Internacional de las Letras, que se está celebrando ahora mismo en el centro. Eso es. Y en el año 2012, 2 años después de inaugurar, cuando ya estaba todo en pleno rendimiento, todo inaugurado, la mediateca y todos los espacios más o menos funcionando, se jubila la dirección, María Negaña, y llega al centro la dirección de Lourdes Fernández.
Lourdes fue directora de Arco durante 4 años. Con Lourdes en la dirección empiezan a definirse apartados concretos y reconocibles. Se especializa la programación. El centro se consolida como un espacio contemporáneo y de experimentación centrado sobre todo en las artes en vivo contemporáneas. También atendiendo en alguna medida a las perspectivas feministas en diferentes actividades. Por poner un ejemplo, tuvimos la exposición de Guerrilla Girls y también tuvimos el encuentro de, entre más cosas que ha habido, el encuentro de Cotidianas, una panorámica de procesos creativos y feminismos, comisariado por Blanca Ortiga y Jara Cuscuyuela. Actualmente, y resumiendo mucho la programación, trabajamos en 3 líneas principales. Una de ellas es el cine, otra son las artes en vivo y otra es el arte y el conocimiento. En el caso del cine, en la ciudad y en Bilbao, heredamos la Cinemateca del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Esta cinemateca la puso en marcha José Julián Baquedano, y con José Julián Baquedano estamos haciéndola también, porque es uno de nuestros asesores principales. Hemos introducido, porque principalmente es cine de autor, cine de autores muy consagrados, y hemos introducido cine contemporáneo. Y este año hemos empezado a trabajar con vídeo también, con un programa que hemos denominado Videotic y que está coordinado y comisariado por Itxaso Díaz. Actualmente está el ciclo de Roberto Rossellini, para que os hagáis una idea de la programación, y ha habido ciclos de John Ford, Nicola Rey, Antonioni, y el próximo será el de Orson Welles por el centenario. Desde 2012 también lo que hacemos, hemos hecho un convenio con el Donosti Cinema al Día, entonces aprovechando que muchas de las largometrajes, de las copias, están en el Festival de Donosti, celebramos una semana después el festival en Bilbao, para gente que no se ha podido acercar a Donosti. Esto llevamos haciendo un par de años y la verdad es que funciona muy bien. En artes en vivo, cuando nos referimos a artes en vivo, hablamos de música, hablamos de danza, hablamos de performance y hablamos de teatro contemporáneo. La programación artística relacionada con las artes en vivo muestra el trabajo de creadores y creadoras contemporáneas en formatos no convencionales. Por poner algunos ejemplos que participaron el año pasado, por ejemplo, en la programación estable y en uno de los festivales estuvo Idoia Zabaleta, estuvo la compañía vasco-suiza El Alacrán, que creo que además están este fin de semana por aquí, ¿no? El estudio de arquitectura berlinés Plastic Fantastic, Alessandro Scarrioni, Sonia Gómez, muchísimos, ¿no? Destacaría aquí el festival cuyo director es Fernando Pérez, que es el responsable de programación, que es 321. 321 es un encuentro de nuevas formas escénicas que tiene la vida de 3 años. Este año se acaba, es la última edición de 321 y queríamos que así fuera para repensar el contenido, repensar la forma y, bueno, porque es que es un festival de nuevas formas escénicas, entonces convertirlo en un festival un poco antiguo, ¿no? Como hay muchos en Euskal Herria que van por la 20ª edición y siguen, que, bueno, es otra fórmula, desde luego, pues no nos parecía. Así que a finales de mayo se celebrará la última edición de 321. En cuanto a las exposiciones, todos los proyectos expositivos incluyen los nuevos vocabularios artísticos con propuestas locales, internacionales y nacionales. Para haceros una idea de las 3 últimas exposiciones que hemos tenido una exposición del artista Laida Lerchundi, que es una artista vasca que está afincada en Los Ángeles desde hace más de una década, o una década por lo menos. Llora cuando te pase era el título de la exposición y estaba comisariada por Andy Davis. Una máquina desea instrucciones, como un jardín desea disciplina, comisariada por Catalina Lozano, que es una joven curator también, que tuvo el premio de Curators de Fran Lorraine y el Marco de Vigo de jóvenes comisarios. Y una máquina desea instrucciones como un jardín desea disciplina, el título hace referencia a una de las obras de la exposición, que era una obra de Jimmy Durhan. Es que coincide, Llora cuando te pasa y una máquina desea instrucciones, parece que poner los títulos.
El contrato es la última exposición que hemos tenido, es de Bulego Zenbaki Barik y fue el resultado de una residencia artística que tuvimos durante 2 años en el centro. Esto, digamos, que es un destacado o una fotografía de todo lo que hacemos porque día a día pasan muchísimas más cosas y no todo se programa desde el departamento de programación. Esto también es importante. Entonces, actualmente, en el departamento de programación... Uy, me he colado. Es que ya lo siento, pero como no estoy con mi ordenador, ya está. Actualmente en el departamento de programación somos Fernando Pérez, que aquí le veis, es el responsable de programación, Ainara Bilbao, Iraya Olea y Lorea Juanes en administración, Olaya Ibaizábal, que también se licenció en esta exposición y es técnico de producción contigo igual, o sí. Mateo Feijó es el curator, conjuntamente con Fernando, de esta edición de 321. Y luego Iván y Andrés nos están ayudando en temas de producción también. Entonces, como veis, este es el equipo y yo me encargo de la coordinación. Como en esta foto, que diréis, bueno, esta foto, ¿cómo se lo pasa, no? Están haciendo coreografías en el auditorio así, según... Esta foto corresponde a un proyecto de 321 y es 321 maneras de decir 321. Es del artista Elsie Ansario. Es un proyecto que le ha llevado 1 año de trabajo. Es un proyecto, en realidad, casi también de ciudad, porque han participado 300 personas y se podrá ver en formato expositivo en el 321, en este festival que os comentaba en la sala de exposiciones. Algunas de estas imágenes se han seleccionado para ser la imagen del festival también. Entonces, como coordinadora de la programación cultural y del programa cultural, mi trabajo, por ejemplo, bueno, participo en el diseño de la programación con Lourdes y con Fernando. La coordinación supone una visión de helicóptero de todos los proyectos, para que os hagáis una idea. Saber lo que está pasando, aunque no lo estés haciendo tú misma. Coordinarlo sería pensar y establecer las bisagras y los puentes de cómo hacerlo o cuál es la mejor manera de hacerlo pensando en las fórmulas, ¿no? El trabajo continuo con la producción y el trabajo continuo con marketing, comunicación, estudio de públicos, mirar todos los detalles del proyecto. Para todo esto debemos conocer todos los aspectos de cada proyecto sin olvidarnos de que no se puede estandarizar prácticamente ningún caso de práctica cultural. Que trabajamos con algo muy delicado, que es el arte, y que sin él esta parte del centro no existiría. Defender el carácter político y crítico que el teatro, la danza o la performance puede aportar a la sociedad. Me estoy refiriendo a ser conscientes de que con nuestras prácticas en la gestión también elaboramos un diálogo social y estamos creando precedentes. Así que en este momento en el que, en un contexto como el actual, en el que muchos de los artistas, muchos de los centros, jóvenes estudiantes y profesionales de la cultura están en condiciones muy precarias, tal vez tengamos que asumir más riesgos que nunca, aunque efectivamente la institución es una estructura que tiene sus propios límites burocráticos que sortear. Hay también iniciativas alternativas a las instituciones públicas encaminadas a la creación contemporánea que son muy necesarias. Hablo, por ejemplo, de Asala, hablo de Consoni, hablo de Bulegoa, de Puerta, de Okela, La Taller, Artasiak. Me dejo muchas. Es un ejemplo. Entonces, desde mi compromiso con Alhóndiga, que no deja de ser un centro público, intentamos repensar fórmulas y reflexionar sobre los modelos de colaboración entre el arte y las instituciones. No siempre con el éxito que deberíamos y que nos gustaría, efectivamente, pero intentando mejorarlo. Para terminar esta sesión, quería que compartiéramos el vídeo, que viéramos el vídeo de Andrea Fraser, que os comentaba, producido por Consoni con cámaras ocultas en el Museo Guggenheim.
bueno, sí, cuando lo ponga, un año después de este, perdonarme. If you haven't already done so, walk away from the desk where you picked up this guide and out into the great high space of the atrium. Isn't this a wonderful place? It's uplifting. It's like a Gothic cathedral. You can feel your soul rise up with the building around you. This is the heart of the museum, and it works like a heart, pumping the visitors around the different galleries. If you look up, you can see walkways, elevators, and stairways leading up or round the walls of the atrium between the galleries. These are the arteries. The separate galleries all lie off this central space, and to go from one to another, you must come back here. In the great museums of previous ages, rooms link from one to another, and you must visit them all, one after another. Sometimes it can feel as if there's no escape. But here there is an escape, this space to which you can return after every gallery to refresh the spirit before your next encounter with the demands of contemporary art. This building recognizes that modern art is demanding, complicated, bewildering, and the museum tries to make you feel at home so that you can relax and absorb what you see more easily. As you look around, you'll see that every surface in this space curves. Only the floor is straight. These curves are gentle, but in their huge scale, powerfully sensual. You'll see people going up to the walls and stroking them. You might feel a desire to do so yourself. These curving surfaces have a direct appeal that has nothing to do with age or class or education. They give the building its warmth, its welcoming feel. And in this way, the atrium tries to make you feel at home and prepares you for the purpose of the building, the art it contains. Paradoxically, these sensual curves have been created by computer technology. Let's take a closer look at one of the stone-clad pillars in this space. If you stand with your back to the entrance, there's one to your right, holding up a large stone box that actually contains a tiny gallery. Go right up to it. This pillar is clad in panels of limestone. Run your hand over them. Squint along the surface. Feel how smooth it is. Because of the way the surface of the pillar curves, each of these panels is slightly different. No two are quite the same, and this is true for all the curved walls of the building. If these panels had been produced by conventional means, this would still be a building site, and the cost of the building would be astronomical. But these panels were cut and shaped by robots, working to a computer program developed for aircraft design. To a computer, the mathematical problems involved in fitting together this vast jigsaw are simple. This process is very new, and it should have a revolutionary effect on the way architects work, because it'll allow them to embody more freely the productions of their imagination, as well as allowing them to build more cheaply and to a better quality. Now turn to your right and look at the glass tower that contains two of the elevators. The glass surface of this tower also curves. And again, the curves are produced by panels fitted together, but here they overlap like the scales of a fish. This is no idle metaphor. The architect who designed this building has always found inspiration in fish.
He dates this obsession from the days when he used to go with his grandmother to market to buy a live carp, which she would then take home and keep in the bathtub until it was time to cook it. Here little Frank would play with the carp, and here the magic of its sinuous, scaly form somehow entered his bloodstream. If you look to your left now, beyond the pillar, under the stone box that we looked at a moment ago, you'll see the entrance to a large space. This is the largest gallery in the museum, and believe it or not, it's known as the Fish Gallery, because the long, curving shape of this part of the building is derived, once again, from the shape of the fish. Let's go in there now. Press your pause button until you're in the gallery. You're standing in a room of 3,200 square meters. It's 150 meters long and between 12 and 25 meters high. Contemporary art is big. In fact, some of it is enormous. And this gallery was designed to accommodate the huge pieces that artists have begun to create. Walk over to the left-hand side of the gallery and look up at the ceiling. You'll see a lighting gantry hanging from it, and above that, a skylight. There are skylights like these throughout the building, but they're not intended to light the objects in the galleries. Bueno, pues como veis, se convierte Andrea Fraser en la espectadora perfecta del Guggenheim Bilbao y me parecía adecuado, ya que como a través de mi tour, el tour por el que hemos estado esta media hora, un par de instituciones en las que he trabajado no se realizaban, no se cerraban por la política errática, pues bueno, acabar con una autocrítica también así de la institución me parecía adecuado. Es que recasco. Mila esker, bai, Raquel, eta bai. Ane eta Ana, mesedez.